del camino del cristiano. Vivimos en un mundo donde la gente predica algo que se le llama en inglés The Prosperity Gospel, el Evangelio de la Prosperidad. Iglesias donde la gente predica: entrégate a Cristo y se acabaron los problemas. Y entonces la gente trata de atraer a otros como si Jesús fuera un amuleto de buena suerte y le va a ir bien en todo. Es decir, que algunos quizás puedan acercarse a Jesús con el interés de la prosperidad, pero no pensando ni analizando que Cristo murió por él o por ella, y que cuando nos acercamos a Jesús debemos de hacerlo porque le amamos, porque Él nos amó primero. Es cierto que el cristiano tiene ventajas, y estoy hablando del cristiano bíblico, porque hoy en día a todo mundo le llaman cristiano, aunque no siga a Cristo. Cuando el cristiano está en el Señor, tiene ventajas, ciertas ventajas. Por ejemplo, un cristiano bíblico que la Biblia le dice que no debe consumir alcohol, ya tiene un ahorro, pues no tiene que comprar whisky ni ninguna bebida alcohólica, ya tiene un ahorro. El cristiano ya tiene un ahorro, el cristiano bíblico, porque no va a destruir su salud con cigarrillos, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está ahorrándose una gran cantidad de dinero al año. De la misma manera, el cristiano bíblico es sencillo y anda limpiecito, bien vestido, elegante, pero no exagera colocando la vestimenta como algo de lucro donde le va todo su salario. Existen en algunos lugares, países, personas que aunque no sean adineradas, solo usan determinada marca de ropa y se le da gran dinero. Además de eso, el cristiano no anda con joyas carísimas, se economiza un gran dinero en esmeraldas, en diamantes que no compra. El cristiano también es sencillo en cuanto a su vehículo, quizás pueda tener dinero y comprarse un vehículo bien fino, pero él sabe que mejor gasta el dinero en otras cosas. Además de eso, en la salud también el cristiano tiene ventaja, porque si cuida su cuerpo va a ir menos veces al médico. Pero también el cristiano bíblico tiene pruebas. Vienen las pruebas. Pero yo quiero dar una pregunta: ¿tienen los inconversos pruebas o no? También tienen pruebas. Es decir, el inconverso tiene pruebas y el converso también tiene pruebas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el converso tiene a Cristo. En las pruebas busca al Señor, busca a Dios, mientras el inconverso pues solo le queda buscar la bebida, las drogas alucinógenas o quizás otras cosas. Y muchas veces de una hermana suicidio, bueno, ahí se le acabaron todas las pruebas, ¿no? Cuando pienso en la vida cristiana, hermanos, recordé mucho acerca de la vida cristiana, una experiencia que tuve hace algunos años, que fui de visita a Colombia, y cuando estaba allí en la ciudad donde vive parte de mi familia, porque tengo familiares en diferentes ciudades, allí en Cali, donde vive mi madre, estaba allí, me dijo: mijo, vamos al aeropuerto a esperar a su hermana que viene de Tumaco. Tumaco es una ciudad al sur de Colombia, en frontera, cerca del Ecuador. Y fuimos al aeropuerto y estábamos allí, y yo pensé que íbamos a ir a un terminal del aeropuerto grande, pero no era un... Y yo, pero ¿por qué aquí cuando aparece un avioncito tan pequeño que parecía un zancudo, ese avioncito así? Y yo dije, en eso era que viene ella. Y cuando se baja un avión bien pequeño, yo dije, uy, montarse allí hay que pensarlo dos veces, porque a algunos les gustan los aviones grandes. Pues no tan grandes tampoco, pero no tan pequeñitos, ¿no? Entonces mi hermana me dijo, bueno, te invito a que visites la casa allá en Tumaco. Y yo le dije, ¿y hay que viajar en ese avioncito? Me gustaría irme, pero en autobús, por tierra.
dijo ya, no, es mejor este avión es mucho mejor, este avión tiene varias características, es anfibio, es decir que si le tocó aterrizar en el agua, aterriza porque es anfibio, y además de eso, es aeroplano. Es decir, los aeroplanos son aviones, algunos no tienen motor, los impulsa un avión y él planea, no necesita motor. Y este pequeño avión es planeador también, es decir que si se le apaga el motor, él puede aterrizar planeando con las corrientes del aire. O sea que ella me mostró todas las ventajas de andar en ese pequeño avión de una compañía que llegó a ser una compañía grande, la compañía ACES, que llegó a ser grande esa compañía. Y entonces, pero yo no me gustó mucho a mí la idea de viajar. Ella regresó a los días sola en el avión y yo me fui por tierra en autobús. Así que la carretera al principio, una carretera muy buena, le llaman la carretera panamericana, hasta una ciudad muy hermosa, grande, que es una ciudad, le llaman la ciudad sorpresa, que llama Pasto. Luego sigue otra ciudad hasta que llega a un lugar que llama la ciudad de Túquerres, una de las ciudades más altas. Y yo quiero decirles, hermanos, a mí me encanta la montaña. Las montañas para mí son bellas. Estuve viviendo en un área aquí en Estados Unidos al principio, plana, donde nunca había montaña y me hacía falta. Pero en esta experiencia, después de que el autobús pasó a esa ciudad que se llama Túquerres, empezaron la carretera era estrecha, destapada, me han dicho que ahora está muy buena, con unas curvas tremendas y unos precipicios profundos. Y me habían dicho que iba a llegar a un lugar bien horrible. Y ustedes saben que a todo lo exagerado le ponen el nombre del diablo. Si una curva es peligrosa, le llaman la curva del diablo. Aún hasta un muchacho que pobrecito, decían que era muy feo, le decían hasta carediablo. Ahora íbamos a llegar a un lugar que le llaman la nariz del diablo. Un lugar donde la montaña es así y han hecho una hendidura allí, por ahí pasa la carretera. Es decir, que cuando uno va pasando por ahí, sabe que si es una roca, menos mal, si hubiera un derrumbe se iba, y es como una nariz. Y me hablaron de esa nariz, que no me fuera por tierra, que la nariz del diablo, que eso era muy horrible por ahí. Yo no hice caso a ese consejo porque no me quería ir en ese avioncito. Cuando poco a poco empezamos a subir, horas y horas subiendo, hasta que empiezo y vino allá una cosa y pregunto yo a la gente que eso sí, si esa es la nariz del diablo, ya se ve como una nariz. Y yo los carros, camiones grandes pasando por ahí. Cuando llega y había una fila de carros, al llegar a ellos dije, ¿por qué se detienen aquí? Dieron porque al pasar por la nariz solo un carro pasa y el otro allá espera, no caben dos carros. Y yo pues allí y miraba hacia abajo, eso bien profundo. Y yo dije, pero yo que los carros se detienen allí, ¿por qué se paran allí? Yo afanado, que por qué se detenían, que siguieran. Y después me di cuenta porque el autobús llegó, también se detuvo y todo el mundo se empezó a echar, a persinar y miraron hacia allá. Y cuando yo veo, tenían allí una estatua de la Virgen, y es que la gente tradicionalmente al llegar allí le daba gracias a la Virgen por llevarlos seguros hasta la nariz del diablo. Todo el mundo allí persinándose y el carro ahí detenido. Y luego siguió, y esas carreteras, ni carreteras se le puede llamar en ese tiempo, ¿no? Eran como decir trochas. Así le llaman por allá. Una cantidad de curvas, una carretera, y entonces yo me puse a pensar y a comparar esa carretera difícil, el camino difícil, con lo que es a veces la vida cristiana. La vida cristiana tiene dificultades. Para cortar la historia, de regreso no vine por esa carretera, ni tampoco por el avión pequeñito. Me dijeron que cierto día pasaba un avión grande y en ese fue que regresé. Pero hermanos, a veces la vida cristiana es estrecha. Y la vida cristiana, a veces el camino cristiano es estrecho y es difícil. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 11, para que veamos un ejemplo. La vida de un cristiano. Unos cristianos más consagrados que han existido. Dice en la Biblia en Mateo 11, del 1 al 3, que en un momento llegaron a Jesús, dice así: cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro?
Mis hermanos, este cristiano llamado Juan, que al principio del ministerio de Jesús y que bautizó a Jesús y que dijo en algún momento, señalando a Jesús cuando lo vio venir, diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está en la cárcel y en su mente hay dudas si Cristo era el Mesías verdaderamente. Tiene dudas. Es decir que en tu vida cristiana algún momento llegarán dudas a tu mente. Pero cuando tienes dudas, Dios está dispuesto a disiparlas y aumentar tu fe. Es normal, es natural dudar. El camino del cristiano a veces es tan difícil que hasta vienen las dudas, vienen las pruebas. Juan no se puso a pensar, porque la Biblia no registra, Jesús no me visitó. Estoy en la cárcel y Jesús no me visita. Juan no se acomplejó por eso. Pero sí en su dificultad, sabiendo que era candidato a ser decapitado, se le iba a cortar la cabeza. Juan tuvo dudas y mandó a preguntar si Jesús era el Mesías. Pero cuando vienen y le preguntan a Jesús, los discípulos de Jesús, los de Juan, le dicen, nos ha enviado a preguntar Juan si eres el que ha de venir o esperamos a otro. En otras palabras, Juan nos ha enviado a preguntar si eres verdaderamente el Mesías o no. Pero cuando vinieron a preguntarle a Jesús, le preguntaron a la fuente infinita de la humildad y la sencillez que es Jesús. Jesús no se puso a decir, pero ¿cómo es que este duda de mí? No. ¿Cómo es que este que ha sido enviado a preparar mi camino y que me anunció como el Cordero que quita el pecado del mundo, ahora tiene dudas? No, Jesús no se enojó, sino que estuvo dispuesto a despejar las dudas. Y el versículo dice más adelante, en el versículo 11, Jesús dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y el mayor de todos los cristianos, el más consagrado, tuvo dudas. Y el Señor no lo condenó por eso, sino que estuvo dispuesto a ¿qué? Estuvo dispuesto a ayudarlo. Y esa vida de consagración y entrega al Señor terminó con la decapitación. Juan fue decapitado. Y con todo eso, no ha habido otro mayor nacido de mujer, dice Jesús, que Juan el Bautista. Mis hermanos, a veces me he preguntado, cuando decapitaron a Juan, yo le voy a preguntar con la ayuda de Dios, cuando esté en el cielo, le voy a preguntar si le dolió. Sí, porque Dios tiene poder para que no le haya dolido. De pronto va a decir, no, eso no me dolió porque el poder de Dios hizo que muriera tranquilo sin dolor. No le pusieron anestesia, por supuesto que no en ese tiempo, ni le iban a poner anestesia a alguien que decapitan, pero Dios tiene el poder para ayudar a sus hijos. Y hay que confiar en Dios por encima de todo. Yo recuerdo el versículo de Job capítulo 13, versículo 15, primera parte, dijo Job, he aquí, aunque él me matare, en él confiaré. Era tanta la confianza que Job tenía en el Señor que dice, yo amo a Dios tanto, que aunque él me mate, yo voy a confiar en él. Porque eso viene de una relación estrecha con Dios. Confiar en Dios, depender de Dios, es de origen divino. El ser humano por su propia capacidad no puede confiar en Dios, pero con el poder de Dios sí. Dios le puede aumentar la fe. En Juan capítulo 16, versículos 31 al 33, Jesús le dice a los discípulos, dice, Jesús responde una pregunta, Jesús respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es una aflicción? Hay aflicciones legales y aflicciones ilegales. Usted les dará risa a esa expresión mía. Hay gente porque se aflige sin tener que afligirse. Puede ser que alguien se aflija y diga, estoy tan afligido. ¿Y por qué? Es que el vecino allí compró esos televisores grandes, delgaditos, y todo eso parece como un teatro allá adentro, y yo no tengo con qué comprar. Yo no tengo. Se aflige por eso. Pero aquí el Señor está hablando de aflicciones de verdad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En otras palabras, si alguien en el mundo te aflige, o si tienes a alguien que te aflija, y el principal que aflige es el diablo, quiere afligir al cristiano, yo he vencido. Si estás derrotado y sientes que estás derrotado y sufres, ven a mí que yo soy campeón, yo he vencido, yo te ayudaré. Pero ahí me llama la atención cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿en quién nosotros podemos tener paz? En Cristo. Porque Él dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea que en el mundo hay aflicción. En el mundo no hay paz, la paz está en Cristo. Y Jesús dice en otro versículo, yo no he venido a poner paz sino a meter ¿qué? Espada. Es decir, que cuando el cristiano quiere permanecer en los principios divinos y quiere permanecer firme, el diablo le va a poner problemas a través de familiares, amigos, de quien sea. Pero lo que el diablo quiere es que no te pares en los principios y tenga integridad. Y nosotros vivimos en un mundo político. Ahora, ¿por qué vivimos en un mundo político? Porque todo el mundo quiere tener buena influencia y tener a todo el mundo contento. ¿Sí? Todo el mundo quiere que lo alaben, que le digan que está bien, que es buena gente, que todo el mundo se admire de él. Pero cuando quieres serle fiel a Dios y estar firme en el Señor, vas a tener oposición. Porque hay gente que no le va a gustar. ¿Quieres tener a alguien alegre y feliz? Trata de tener feliz a Cristo. Cumple con Jesús. Es decir, no importa cuánta aflicción haya en el camino, y aunque el camino sea estrecho, debemos de confiar en Dios. Aún no solo los adultos, los jóvenes. La Biblia narra de unos jóvenes que fueron llevados a otro país en cautiverio. Unos jóvenes fieles al Señor, deseosos de ser íntegros y cumplir con el mandato de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo que los mandamientos, la ley, los profetas, todo lo que hay en la Biblia se resume en dos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amando a Dios, vamos a naturalmente, claro, instruyéndonos primero, vamos a guardar los primeros 4 mandamientos. Y amando al prójimo, vamos a guardar los otros. Si yo amo al prójimo, no le voy a robar, porque yo lo amo. Y estos jóvenes fueron llevados en cautiverio. Y ellos habían aprendido que no habían de hincarse o arrodillarse o inclinarse ante ninguna imagen. Pero el rey Nabucodonosor había recibido un sueño, había visto que su imperio iba a terminar y que su imperio representaba la cabeza de oro que él vio en esa estatua de Daniel 2. Él dijo, no, mi imperio no puede terminar. Dios dice que va a terminar y que la historia está descrita en una estatua con 4 metales, pues voy a hacer una entera de oro y voy a proclamar que mi reino será eterno. Así que mandó a hacer una gran estatua de oro en la llanura de Dura, en los que hoy se llama Kirkuk, que son los campos petrolíferos de Irak. Ahí mandó a hacer. Y dijo, bueno, cuando pongamos la música, todo el mundo
se va a arrodillar. Pero él no llamó allí a gente común, llamó a todos sus gobernantes para ver si había afinidad con él. Llamó a senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes, y entre toda esta gente que tenía cargos altos estaban estos jóvenes. Y sonó la música, y cuando sonó la música, todo el mundo se arrodilló, pero se quedaron 3 de pie. Entonces, algunos que vieron esto vinieron y le dijeron al rey que estos jóvenes hebreos no lo respetaban ni le eran fiel. Eso está en Daniel capítulo 3, versículo 12. Vinieron y dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Siempre va a haber alguien que acusa al cristiano. Puede ser otro cristiano a veces infiel, porque el que acusa no está bien. Saben que una de las mayores ofensas para algunos cristianos es decirle que acusa. ¿De qué acusa? Nunca lleve el título acusador, o que le digan: mire, ¿usted a quién está acusando? Diga: no, yo no acuso, porque según la Biblia el acusador es Satanás, porque él es el que acusa de día y noche a los hijos de Dios. Así que vinieron y dijeron: mira, no te respetan. Entonces dice el versículo 3: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. O sea, él los invitó que los llevaran a su oficina. Estaba ahí Nabucodonosor sentado, los trajeron a la oficina: ciérreme la puerta, por favor, voy a hablar con estos jóvenes a ver qué sucede. Y les dijo: miren, muchachos, yo a ustedes les doy un cargo alto a cada uno. Ustedes ganan un buen salario, son gobernadores, ustedes fueron traídos aquí como prisioneros de guerra para tenerlos como esclavos, pero yo los he puesto en cargos altos. ¿Cómo es esto que ustedes no se arrodillan ante la estatua? No, señor, lo que pasa es que nosotros no nos inclinamos ante ninguna estatua. Bueno, ustedes me han hecho quedar mal a mí. Ustedes lo que pueden hacer es que cuando vuelva a sonar la música, bien fácil, en el momento en que la gente se vaya a arrodillar, tire una moneda al piso y recójala. Y entonces ahí está agachando, disimuladamente pueden adorar. O cuando suene la música, amárrese el zapato. Y si alguien le dice que se inclinó, alguno de los conocidos, dígale: no, yo estaba recogiendo una moneda o estaba amarrándome los zapatos. Así que voy a volver a poner la música. Y ellos le dijeron: no tenemos que responderte en cuanto a este asunto, economízate la música. En el versículo 16 dice que ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, pues he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El cristiano no necesita tener dudas si obedecer o ser fiel a Dios, no. Desde el principio sabe que no puede negociar los principios divinos. Y ellos dijeron, porque los amenazó de tirarlos al horno, a un horno, y quemarlos allí, que quedaran desmenuzados, polvo. Y ellos dijeron: no es necesario, no pongas tu música, de una vez ya te decimos que con todo el respeto no vamos a adorar esa estatua, porque Dios nos puede librar. Y si no, dice el versículo 18, y si no, es decir, si Dios decide no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, estos jóvenes entendían, como dice el Nuevo Testamento: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Así que ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Ya conocemos la historia, se han escrito muchas cosas, hasta han hecho una película tratando de explicar cómo sucedió eso, cómo ellos fueron liberados.
Ustedes saben que hay unas películas donde pueden mostrar científicamente que ellos fueron tirados al horno y salieron, pero los científicos empiezan a decir, pudo haber ocurrido esto y haciendo maromas, pero la realidad es que Dios es el que libra. Así que ellos son arrojados, dice el versículo, y aquellos que lo fueron a arrojar, ni siquiera alcanzaron estos mismos murieron ahí en la puerta del horno. Ahí cayeron. Porque el horno no solo está caliente adentro, sino también afuera. Por eso hay gente que dice que en la puerta del horno se quema el pan, porque a veces está afuera también caliente. Y estaba tan caliente que ellos tiraron, y los que los tiraron cayeron allí. Pero el rey se aterró de ver a estos jóvenes que fueron arrojados, amarrados de las manos y amarrados de los pies, y que no les pasó nada. Pero había algo bien impresionante. Allí en ese horno había otra persona. Tiraron 3, él dijo, pero tiraron 3, pero yo veo a 4. Y el cuarto parece hijo de los dioses. O sea, tenía una presencia, una apariencia indescriptible el que estaba allí. Y es que cuando algo pasa aquí en la tierra, no sucede si no lo autoriza el concilio divino. En el caso de Juan el Bautista, el concilio divino se reunió y decidió permitir que Juan el Bautista fuese decapitado. No es que Dios sea el que destruye a la gente, no, permite simplemente, por alguna razón. Pero en el caso de estos jóvenes, el concilio divino decidió salvarlos. Y yo me imagino el concilio divino reunido allí en el cielo, discutiendo, preguntando, Dios consultando con su gabinete, con su concilio, ¿salvamos a estos jóvenes o no? Y el concilio decía, vamos a salvarlos. Ya los van a tirar, vamos a salvarlos. ¿Quién puede salvarlos? Seguramente apareció un ángel y dijo, yo voy. ¿Cuánto te demoras? En 3 minutos estoy allá. No, eso es demasiado tiempo, me van a quemar estos muchachos. ¿Quién puede ir más rápido? Aparece Gabriel, seguramente. ¿En cuánto tiempo estaba Gabriel allá? En 2 minutos. No. Cuando aparece el más veloz de los veloces, Jesús. Yo voy. ¿Cuánto te demora? Ya estoy con ellos. Porque Cristo siempre está con sus hijos. Está con sus hijos. Y cuando son arrojados allí, dice la Biblia que ni el pelo se le olía quemado. Ustedes saben que el pelo es una de las cosas primeras que quema. Yo recuerdo una vez que me puse a aprender allá en Montemorelos. Mi hermana estudiaba allá en México y yo fui a visitarla. Y allí en la universidad tenían una no sé si era una secadora de ropa, y eso era de gas. Y eso se había llenado de gas y yo no sabía. Y le fue a aprender el piloto y eso salió candela. Dios me libró. Pero mis cejas y mis manos, aunque no tengo muchos vellos, ¿no? Pero bueno, los poquitos olían a quemado, a pelo quemado. El pelo es una de las cosas que más rápido. Y cuando esos jóvenes son sacados, les huelen hasta el pelo, no olían ni a quemado. Lo único que el fuego que había allí les quemó fueron las ataduras de las manos y los pies, con un solo propósito, que pudieran andar con Jesús sobre las brasas. Y cuando Cristo está con nosotros y confiamos en Él, lo único que Él nos quema son las ataduras que no nos permiten caminar con Él. Son quemadas para poder andar sobre las brasas de aflicción con Cristo Jesús tranquilamente. Estos jóvenes fueron liberados. Ellos prefirieron obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos no tenían avaricia por sus posiciones. Quizá hubiera dicho alguno, mira, ¿por qué no nos inclinamos a estatua, no entre ellos? Si no hacemos eso, nos quitan el cargo. Ya no vamos a tener el empleo. Pero ahí no solo iban a perder empleo, la vida también la iban a perder. Pero ellos pensaron en las cosas eternas. Y en Hebreos, el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 6, hay unos consejos ahí muy valiosos para nosotros. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Interesante.
Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es el deseo de cosas innecesarias. Hay gente que quiere tener por la avaricia. Tener. El deseo de cosas innecesarias. Y dice allí, contentos con lo que tenéis. Hermanos, hay gente que nunca puede ser feliz por las cosas materiales. Están allí trabajando y tienen el primer carrito de la vida, una chatarrita y un carrito allí. Y vean en el carrito y se paran en un semáforo cuando ¡prum!, alguien paró con otro mejorcito ahí al lado. Ay, si yo tuviera uno de esos. El mío ya está ahí, si yo tuviera, entonces no tiene con qué comprar el otro, pero está sufriendo. En lugar de estar contento porque ese carrito, esa chatarrita se la dio Jesús. Y nosotros tenemos que amar las cosas que la gente nos da. Yo a veces hay cosas que parecen feas, y hay gente que también guarda cosas que parecen feas, pero tienen para un valor de dependiendo quién se las dio. Si cualquier persona le da una notica, mírate, le manda un mensaje, guárdalo. No, es una persona común y corriente, pues uno, sí, tal cosa, sí. Pero por ejemplo, María Luisa a veces me da algún papelito que me porte bien o alguna cosa cuando viaja. Y yo los tengo ahí, los guardo, hasta los escaneo para tenerlos guardados. Porque me los dio ella, ¿verdad? Hay que guardar las cosas. Nosotros guardamos las cosas de acuerdo a quién nos las dio. Pues lo que tiene, que te parezca feíto y todo eso te lo dio Cristo, tienes que apreciarlo. Pero no, Él está ahí en el carrito y empieza a endeudarse para comprar uno igual a ese, hasta que compra uno como el que vio. Otro día ya está con el otro que viene en semana y se para otro con otro mejor y empieza ya a expresar el que tiene y querer el otro, y así va y nunca va a estar contento con lo que el Señor le da. Contentos, dice, con lo que tenéis. Lo que tengo me lo dio Cristo y por eso va a apreciarlo, porque me lo dio el Señor Jesús. Y si Él quiere darnos algo mejor, ok, más adelante cuando nos lo dé está bien, pero por ahora contentos con lo que tenéis. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis hermanos, la historia cuenta que Juan, el apóstol Juan, murió, dicen tradicionalmente, murió en una olla de aceite hirviendo donde lo lanzaron. Y dice la historia que el apóstol Juan sobrevivió. ¿Y qué sucedió? Por eso lo mandaron, lo desterraron a la isla de Patmos, porque ya no, lo echaron, lo trataron de matar y no pudieron, pues desterrémoslo. Pero yo me imagino cuando a Juan lo tiraron en esa olla de aceite. Imagínense usted una olla grande de aceite que vaya uno a hacer como una fritanga con uno, que van a fritarlo. Pero Dios es tan poderoso, hermanos, que cuando Juan cayó allí, yo me imagino que él no le dolió nada, antes se sintió, hasta sonreiría, porque yo creo que hasta se sintió en un jacuzzi más bien, porque Dios es poderoso. Dios libró a Daniel, lo tiraron a un foso de leones para que lo devoraran, pero Dios lo hizo dormir con piel de león allí, le dieron calor en el frío los leones, una piel suave allí, unas cobijas originales allí con los leones, porque Dios es poderoso. Él dice, no te desampararé. Dice, tú guardarás, dice, en completa paz, ¿a quién? Aquel en el cual tu alma confiare. Y en la lectura bíblica nosotros vemos en el versículo 33, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad que, primeramente que, el reino de Dios y qué más, y su justicia. Eso es lo primero que hay que buscar todos los días, y lo demás vendrá como por añadidura. Y saben ustedes que un cristiano infeliz es más infeliz que un mundano, porque el cristiano está todo amargado y va a estar mal, porque no goza en este mundo ni tampoco va a gozar del otro. El pagano por lo menos a su manera dice, voy a morir, y gozó por lo menos acá, pero por lo menos gozó en un lado. Pero el cristiano amargado, no muy buen cristiano, no va a gozar ni aquí ni allá. Ahora, ¿por qué un cristiano no es feliz? Porque el cristiano muchas veces actúa al revés.
En lugar de buscar primeramente el reino de Dios, primero busca las añadiduras. Primero busca las añadiduras. Y al buscar las añadiduras no tiene a Cristo en su corazón, entonces no puede ser feliz, no puede tener el verdadero gozo. Muchas veces el cristiano en su presupuesto hace su presupuesto y dice: esto es así, este es mi presupuesto. Y yo recuerdo una persona de confianza que me dijo: ay, estoy tan endeudada con el Señor, ahí tengo unos sobres, le he hecho unos préstamos a Él y le debo una cantidad de diezmos. Yo no sé cuándo le voy a pagar. Y yo le dije: mire, va a ser muy difícil que le pague. Porque entre más saque esos diezmos, usted menos va a tener, porque la Biblia dice que el que le es infiel a Dios, Dios no lo puede bendecir, el que no pone a Dios en primer lugar. Usted tiene que hacer lo contrario, confíe primero en Dios, y después lo demás viene por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Señor se encargará de lo demás, porque Él es dueño de todo. El Señor es dueño de todo, Él se encargará de lo demás. Ahora, ¿qué garantiza Jesús al cristiano? La gente dice equivocadamente que entrégate a Cristo y sacaron los problemas. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Sacaron los problemas? Yo no he visto que la Biblia garantice que sacan los problemas, cuando Jesús dice que en el mundo tendrá esa aflicción. Ahora, ¿qué garantiza Cristo al que se entrega a Él? ¿Qué está asegurado? ¿Está asegurada una casa? Bueno, aquí en la tierra, por lo menos aquí en la tierra no. Si se entrega a Cristo, ¿está asegurado un buen carro? Tampoco está asegurado, no está garantizado. Si se entrega a Cristo, ¿está asegurado un novio o una novia? No, puede ser que sí, pero no está asegurado, no está garantizado. ¿Qué es lo único que está garantizado cuando te entregas a Jesús? Hay solo una cosa garantizada: el perdón de los pecados. Se acepta el perdón de los pecados cuando entrega a Cristo. En 2 de Corintios, vamos a leer dos citas más. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Dios no quiere que nos enaltezcamos y nos pongamos orgullosos como el pavo. Yo estaba viendo allí, he visto varias veces, me gusta observar los bimbos, los pavos los pavos reales. Hay un pavo real esponjándose así y saca toda esa cantidad de esa vestidura hermosa, la saca el pavo así y anda así todo orgulloso. Pero si de pronto él descuidadamente, sin darse cuenta, mira esas patas tan horribles que tiene, se le bajan se bajan. Y anda allí. El Señor no quiere que el cristiano ande así con el pavo real así. Y si el cristiano trata de empezar a andar así: yo soy muy bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, y se compara con los pobres que están en el mundo que no han aceptado a Jesús, y empieza a decirse, alabarse, entonces Dios hace de alguna manera para que se ponga humilde. Y así pasó con el apóstol Pablo. El Señor lo derribó del caballo, y se cree que el aguijón de que habla Pablo aquí era que tenía problemas en la vista, y él le oraba al Señor: Señor, quítame esta dificultad para leer. Dice en el versículo 8, respecto de lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por lo tanto, dice, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Ahora, ¿por qué cuando somos débiles somos fuertes? Porque cuando estamos maltratados y necesitados es que buscamos ¿a quién? Al Señor. El Señor a veces permite aguijones para que nosotros podamos estar firmes y podamos depender de Él. Bástate ¿qué? Mi gracia. La gracia del Señor está garantizada. Por último, quisiera que leyéramos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7.
Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice Pablo, aconseja: regocijaos en el mundo. ¿Así dice? En el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tenéis ¿qué? Aflicción. Y Jesús dijo, en mí estas cosas os he escrito para que en mí, dijo Jesús, tengamos paz. Solo hay gozo y hay paz en el Señor. Por eso dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Pero escuchen, importante, él no está diciendo gozaos, sino ¿Qué significa regocijaos? Volver a ¿qué? A tener gozo. Por eso es regocijaos. Volver a tener gozo. Regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa que todo entendimiento, guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús. Ahora, ¿por qué la paz del Señor sobrepasa todo conocimiento? Sencillamente porque solo hay paz verdadera y gozo en el Señor. A veces ven una persona que tiene problemas, dificultades y está sonriente y está gozosa. Dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona con ese día que tuvo está como tranquilo, como gozoso? Porque está gozando en el Señor. Porque la felicidad es diferente al gozo. La felicidad depende del cambio de circunstancias. ¿Pueden los impíos ser felices? ¿Usted ha oído a un impío ser feliz? Por supuesto que sí, los impíos son felices. Algunos dicen, el día que me gane la lotería soy feliz, y se ganó la lotería y el hombre anda saltando por ahí, está feliz, y no es cristiano. Puede ser que haya un incrédulo que esté enamorado de una muchacha y siempre le declara y le diga no, y él dice, el día que me diga que sí voy a ser feliz. Hasta que un día le dijo que sí, y ese día es ¿qué? Feliz. ¿Por qué? Las circunstancias que cambiaron. La felicidad viene como resultado de un cambio de circunstancias. Y puede ser feliz el cristiano y el no cristiano. Pero el gozo no importan las circunstancias. Podemos regocijarnos en Jesús. Porque la felicidad viene de lo externo, mas el gozo viene de lo interno. Dice, regocijados ¿en quién? En el Señor. Y si la persona tiene al Señor, puede regocijarse en Él. Si no lo tiene, pues no puede. Pero el gozo es el verdadero. Dios quiera, mis hermanos, que nosotros podamos entender esto. Y viviendo aferrados a Jesús, en este camino difícil de la vida cristiana, podamos tener gozo y podamos tener la paz que solo Cristo puede dar. Que Dios les bendiga.